Vamos a estudiar la hibridación. Primero definiremos qué es hibridación en química. En química, hibridación es la interacción entre los orbitales atómicos de los átomos para formar otros orbitales nuevos, llamados orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos tienen unas características. Todos ellos tienen la misma energía. Y todos ellos dan lugar a enlaces del mismo tipo, que son enlaces sigma. Los enlaces sigma se producen por solapamiento frontal de un orbital con otro. Nosotros vamos a estudiar las hibridaciones sp3, sp2 y sp. Vamos a explicar estas tres hibridaciones en otros compuestos que no sean compuestos del carbono. La hibridación sp3 la explicaremos en el agua. El átomo central del agua es el oxígeno, cuya configuración electrónica es 2s2, 2p4. De manera que dibujando los orbitales como celdillas, tendremos dos electrones en el orbital 2s y 4 electrones en el orbital 2p. Y el hidrógeno tiene la configuración 1s1, o sea, un electrón en el orbital 1s. Entonces, en el oxígeno vemos que hay dos electrones desapareados y solo formaría dos enlaces. Realmente en el agua solo se forman dos enlaces. Pero el tipo de enlaces que se observa en la molécula de agua no corresponde con el tipo de enlace que darían estos dos orbitales 2p, porque los enlaces de la molécula de agua son enlaces sigma. Entonces para ello se hibridan los orbitales 2s con los orbitales 2p, dando lugar a 4 orbitales híbridos sp3. Dos de ellos con dos electrones y otros dos con un solo electrón. Pero estos nuevos orbitales ya tienen todos la misma energía y dan lugar a enlaces sigma. De manera que la molécula de agua quedaría: el oxígeno se uniría al hidrógeno con un orbital híbrido frontalmente, con el orbital 1s del hidrógeno, y el otro orbital híbrido del oxígeno con el orbital 1s del hidrógeno. Enlaces frontales que serían enlaces sigma. Y luego quedarían dos orbitales 2p que estarían cada uno con dos electrones y no serían electrones compartidos. ¿De acuerdo? Pues así está la hibridación sp3 en el agua. Vamos a explicar la hibridación sp2 en un compuesto como es el trifluoruro de boro, BF3. El átomo central es el boro. El boro tiene una configuración electrónica en la capa de valencia que es 2s2, 2p1. Que dibujándola, los orbitales como celdillas, quedarían dos electrones en el orbital 2s y uno en el orbital 2p. De esta manera, solo podría formar un enlace, porque solo tiene un electrón desapareado. Y sin embargo, vemos que el boro se une a 3 átomos de flúor, o sea, forma 3 enlaces. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero, hay una promoción del electrón 2s del electrón del orbital 2s al orbital 2p, quedando un orbital 2s con un electrón y los orbitales 2p, un electrón en dos de ellos y el otro vacío. Ya tenemos los 3 electrones desapareados, pero tenemos que conseguir que los 3 orbitales tengan la misma energía. Para ello los hibridamos.
y se produce una hibridación sp2, 3 orbitales sp2, cada uno con un electrón, y un orbital 2p que está vacío. El flúor, en la subconfiguración de la capa de valencia, será 2s2, 2p5. De manera que tendrá los orbitales 2s y los orbitales 2p con 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. De manera que tiene un electrón desapareado para formar un enlace con cada uno de los orbitales híbridos del boro. Así la molécula de trifluoruro de boro sería flúor, boro, flúor, flúor. Un orbital híbrido del boro con un orbital p del flúor. Un orbital híbrido del boro con un orbital p del flúor. Y un orbital híbrido del boro con un orbital p del flúor, dando lugar a 3 enlaces sigma. Esquematizado quedaría flúor, flúor, flúor y los 3 enlaces sigma. Vale, ahora vamos a ver la hibridación sp en otro compuesto, que va a ser el difluoruro de berilio, BF2. El átomo central es el berilio y la configuración en su capa de valencia será 2s2 y los orbitales 2p vacíos. Dibujamos los orbitales como celdillas, 2s y los 2p. Vemos que el berilio no tiene ningún electrón desapareado, por lo tanto no formaría enlaces. Sin embargo, vemos que forma 2 enlaces con el flúor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una promoción del electrón del orbital 2s al orbital 2p. De manera que queda el orbital 2s con un electrón y los orbitales 2p con un electrón en uno de ellos y los otros dos vacíos. De esta manera ya tiene 2 electrones desapareados, pero no forman enlaces iguales, no son orbitales de la misma energía. Sin embargo, en la molécula de difluoruro de berilio se observa que los 2 enlaces son del mismo tipo y son idénticos. Para ello, se produce una hibridación entre un orbital 2s y un orbital 2p, formando 2 orbitales híbridos sp, cada uno con un electrón, y 2 orbitales 2p vacíos. Así, de esta manera, el berilio formaría con cada uno de los flúor un enlace con su orbital híbrido y el orbital p del flúor, formando 2 enlaces sigma, que es lo que se espera de la molécula. Poniéndolo en forma esquemática quedaría así: enlace sigma y enlace sigma. Así quedan explicadas las hibridaciones en compuestos que no sean del carbono.